Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con Omar. Entonces, la primera pregunta de esta entrevista es, ¿cuáles consideras que son tus debilidades para la realización de tu proyecto de vida? Muy buenas tardes. Pienso que la principal debilidad para mi proyecto de vida pienso que la pereza. A veces me propongo hacer planes de cómo va a ser mi misión para enfrentar el futuro y me he quedado mucho como en el qué hacer, pero nunca pongo de pronto de mi parte para que eso se haga, ¿sí me hago entender? O sea, pienso que es más que todo la pereza lo que ha influenciado en mi proyecto de vida. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuáles consideras que han sido las oportunidades? Esto es referente al contexto. Entonces, ¿qué oportunidades te ha ofrecido el contexto para llevar a cabo esos proyectos de vida o ese proyecto de vida que tienes hasta el momento? Pienso que las personas han influido mucho. Me han dado como esa motivación, como ese apoyo, pero a veces soy algo inconstante y he dejado al lado de pronto como ese apoyo que me han ofrecido las diferentes personas, llámese padres, en este caso mi esposa y familia. He visto que ellos a veces ven alguna esperanza de pronto en mí y eso hace que a veces tenga como la motivación, pero como te dije anteriormente, lo he dejado ahí, solamente como en proyectos y no lucho de pronto por alcanzar como esa meta, como ese ideal. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles consideras que han sido tus fortalezas para ese mismo desarrollo del proyecto de vida? Fortalezas, pienso que eh, las ganas, de pronto la visión, eh, mis hijas, mis hijas fueron un gran motivo para de pronto emprender como que ese proyecto de vida eh, y mi esposa. Listo. Y por último, ¿cuáles consideras que han sido las amenazas que el entorno, digamos, que ha puesto para como tropiezo para el desarrollo de ese proyecto de vida? Pienso que el factor económico es uno de los principales como algo del entorno que he fallado, el factor económico. Pienso que la misma sociedad a veces te apoya y al mismo tiempo te está como estropeando en ese Ujú. proyecto. Pienso que hay personas que a veces uno debería eliminar de, del proyecto, del camino, pienso, del camino que uno traza para conseguir sus metas. Y son estas personas las que influyen que a veces uno deje de hacer las cosas bien. O también hay personas que también te animan, pero a veces uno como persona siempre busca la vida fácil, las cosas fáciles, y ahí es cuando fallas, ¿ves? Cuando fallas de pronto en los proyectos que tienes trazados. Eso es más que todo lo que influye en los proyectos que se queden estancados, pienso. Y cuéntanos un poco de, digamos, por una parte, pues la enfermedad, tanto la de tus padres como la de tus hijas, que también pues ha sido pues una gran amenaza. Y el otro factor es cómo viste o cómo sobrellevaste mm, ese cambio de ciudad, ¿sí? O sea, crecieron pues en el campo y digamos que su primer proyecto de vida pues lo tenían planeado allá. ¿Y cómo se dio, digamos que esa superación de tener que pasar de ese contexto pues al contexto que tuvieron que vivir en ese momento? Pienso que fue un proyecto muy duro, o sea, es difícil dejar como la primera visión que se tenía desde un principio a tener que enfocarse en nuevas visiones. También como niño tuve que ver la, la frustración de los proyectos de mi padre, que era como el cabeza de hogar en ese entonces. Los problemas que él tuvo y las ganas que él le metió a cada proyecto fue grande, pero hubo muchas cosas como la enfermedad, la discapacidad que él tenía, la cual lo acegaba a conseguir sus ideales. Más encima estábamos nosotros muy niños con mi hermano o mis dos hermanos, el cual ya uno no está. Pero entonces como niños nosotros mirábamos cómo él
nos tenía como, de todas maneras, como un poquito de... Sí, entonces éramos muy niños y él tenía que ver cómo tenía que sacarnos a nosotros adelante con una discapacidad, con un proyecto que es la falta de oportunidades del sitio donde estaba y también tenía que mirar cómo llegar a buscar su estabilidad personal. Entonces para él fue muy duro y crecí en ese entorno donde también aprendí a soñar y aprendí también a ver cómo los sueños que de pronto un día tuve se veían caídos porque no, o sea, era muy difícil por el factor económico uno tener acceso a un buen estudio. Nosotros, una profesora tenía que atender de toda una primaria pues para que allí nosotros pudiéramos acceder a una educación. Ujú. Después fue el traslado por la misma discapacidad que él tenía a una ciudad donde todos aquellos proyectos que de pronto él tenía, como era ser un gran ganadero, se vio frustrado a tener que llegar a una ciudad y empezar de nuevo, empezar de ceros. Entonces todo eso hace que a veces te estanques y como que no creas en visiones ni en misiones, sino que aprendes a darte cuenta de que las cosas, pues para unas personas llegan de la nada, o sea, llegan de pronto buscándolas, pero no hacen parte de pronto de como de una visión que te proyectas, sino que todo lo que llega es porque se decidió en el momento. Entonces te frustras mucho en tener una visión. Listo. Y en cuanto De a la niños. enfermedad de tus hijas, o sea, ¿cómo viste, o sea, en medio de la dificultad, cómo lograr llevar eso a convertirlo en una fortaleza y en también digamos que en una oportunidad de digamos que de buscar cómo superar eso, esa dificultad para pues seguir digamos que trabajando en tu proyecto de vida? Bien, entonces ya tienes una base, cumples tus estudios, pero llega tu mujer queda embarazada. Entonces ya sabes que tienes ya como que te enfocas en un futuro, en una visión, en un plan, te organizas. Cuando te pasa lo que de pronto me pasó a mí, que tienes un factor que es una discapacidad, llegan dos niñas y que llegan de una posibilidad de discapacidad. Entonces tienes que enfrentarte a muchos campos, o sea, tienes que enfrentarte a campos que nunca habías caminado. Y te das cuenta de que a veces la vida no te trae, o los sueños que alguna vez se proyectaron, se empiezan a estancar por ciertos factores. Como te comentaba al principio, a veces le- los niños pues llegan, pero y uno quisiera verlos crecer, pero entonces en el caso mío fue muy diferente, porque crecer para ellos era empezar a morir. Normalmente eso es la realidad para una persona, nacer, crecer y morir. Pero ellas era muy rápido su sistema de desarrollo, entonces te ves como atacado también por muchos factores de que las personas que más quieres se te están yendo. Entonces te ves enfocado en dolor, sufrir, y eso hace que te estanques para proyectos de vida. Se te olvida soñar, se te olvida tener misiones, visiones, y te dedicas al diario vivir. Sí. Listo. Muchísimas gracias. A usted, que tenga buena tarde, permiso. Bueno.